Bueno, entonces vamos a seguirle ahora con la tipificación sanguínea. La tipificación sanguínea, entonces, vamos a hablar un poquito de la historia que es bastante interesante. Eh, yo les puse en la diapositiva 14, si saben ustedes su tipo de sangre, eso es muy interesante. ¿Ustedes saben? Me imagino que la mayoría son ORH positivo, porque ¿qué creen? Es el tipo de sangre más común. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Conviene más tener el tipo de sangre más común o será mejor tener uno muy raro? Bueno, pues si nos sufrimos un accidente, lo más conveniente es que tengamos un tipo de sangre común, porque entonces podremos ser compatibles con muchas personas y podrán hacernos una transfusión para salvar nuestra vida. Bueno, pero eh, la historia de las transfusiones es muy interesante. Ya en el siglo XVIII, por ahí de los 1700, hubo un doctor que quiso hacer alguna vez una transfusión de sangre. ¿Y qué creen? Que Jean-Baptiste Denis era un médico que era francés, era un médico muy reconocido localmente y él realizó la primera transfusión. Pero pues en esa época no había los conceptos de asepsia y antisepsia que después introdujo el médico Joseph Lister en Inglaterra. Él estaba en Francia 2 siglos antes y además de que se intentaron hacer transfusiones entre animales y seres humanos. Hubo una transfusión que funcionó y entonces hubo un gran revuelo en la medicina porque decían, bueno, pues ya tenemos este recurso extra, pero a la siguiente pues empezaron a morir porque no sabían ni de grupos sanguíneos, ni eso del RH, ni había las condiciones de asepsia y antisepsia, entonces la gente se moría y dejaron las transfusiones en el olvido en la ciencia porque pensaban que era algo malo. Finalmente fue hasta entre el Inter de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando un médico alemán, Karl Landsteiner, describió la clasificación de los grupos sanguíneos en 1930. Fue años después que se hizo la clasificación del grupo AB, porque primero se clasificó el grupo A, el grupo B y el grupo mal llamado O, porque en realidad se llama cero, porque no tiene antígenos que vayan a hacer que se produzcan anticuerpos. Entonces, por eso le decimos O, porque en realidad es cero. Años después, el changuito que yo les puse ahí en la diapositiva 14, ese es un Macacus rhesus. Se escribe con RH, el rhesus. En ese changuito empezaron a experimentar sobre antígenos y anticuerpos y descubrieron el factor RH en la sangre. Y entonces ya se tuvo el grupo A, B, AB, O y el positivo y el negativo que le ponemos como apellido al grupo de sangre. Entonces, bueno, si se pasan ustedes a la diapositiva 16 en la presentación, está un cuadrito sobre los grupos de sangre y cómo pueden ser las transfusiones, que nos da una idea. En la superficie del eritrocito vamos a tener nosotros un tipo de identificación como su credencial de lector, hagan de cuenta, lo que hace que mi sangre sea identificada como mi sangre. Entonces a eso se le llama antígeno, es como una identificación de la célula. Mientras que cuando nosotros tenemos, si nos vamos a la primera columna, antígenos del tipo A, pues nosotros vamos a tener anticuerpos que se pueden producir del tipo B. ¿Qué pasaría si como dos piezas de rompecabezas hubiera antígenos A que se juntaran con anticuerpos A? Bueno, pues hacen el clic y ese clic de antígeno-anticuerpo ocasiona en la célula, en el eritrocito, que se destruya. Entonces explota, dan de cuenta que explota y ya no hay eritrocito, eso se llama hemólisis. Y entonces eso, si yo le pongo a una persona de sangre tipo A, que tiene una identificación tipo A, sangre tipo B, va a reaccionar con los antígenos tipo A de la sangre tipo B que yo le transfundí. Y entonces va a haber una reacción de hemólisis y la persona puede fallecer. Desde una reacción alérgica muy severa hasta que se muera. Entonces yo no puedo transfundirle sangre tipo B a una persona sangre tipo A, ni le puedo transfundir sangre tipo A a una persona sangre tipo B. Puedo AA
y BB. Ahora, ¿qué pasa con la sangre AB? La sangre AB tiene la identificación de en su fenotipo de antígenos A y B, por lo tanto no va a tener anticuerpos ni A ni B, mientras que el tipo o 0 no tiene ningún antígeno y por tanto produce anticuerpos A y B. Entonces, después el sistema RH le agregó, si el antígeno RH está presente en la sangre, se denomina que es positivo. Si no está presente, se denomina que es negativo.